Y ahora, en Enclave Económica, para profundizar en este tema, nos acompaña Rodrigo Sandoval. Él es exdirector del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior de Chile, a quien le damos la bienvenida aquí al programa. Rodrigo, la primera pregunta que quisiéramos hacerte para que tú nos expliques claramente es si realmente la figura de un muro, en este caso de zanjas, ¿realmente es una medida que puede frenar la migración irregular o solo la desplaza hacia otras rutas más peligrosas, por ejemplo? Si las únicas causas que ocasionan la migración estuvieran en la frontera, seguramente un muro sería una muy buena respuesta. El problema es que las migraciones se desarrollan en sistemas migratorios que tienen causas de origen, causas de atracción, y en donde la frontera es una parte más de ese sistema. Cuando nosotros tratamos de intervenir solamente en la frontera, estamos, como se puede decir, rascando donde no pica. O si lo quieren decir, es como que uno le duele la rodilla y casi siempre cuando uno va a ver al médico, el problema del dolor de rodilla está en la espalda o está en otro lugar del cuerpo. Entonces, mientras se mantengan constantes las causas que hacen atractivo Chile como destino migratorio y mientras se mantengan las causas que hacen que gente busque salir de sus países, la verdad es que el impedir el ingreso a través de la frontera no va a tener otro que sino el resultado que tú adelantas. Es decir, que las personas que van a migrar van a buscar otras vías para migrar y que las organizaciones, casi todas criminales, que se dedican a asistir a esas personas para ingresar en forma irregular, lo único que van a hacer es subir el precio porque el servicio va a tener una mayor complejidad. Claro. Y Rodrigo, aprovechando un poco tu experiencia también, desde el punto de vista técnico, tú has remarcado en otros pronunciamientos sobre este tema de que también hay complicaciones para el que el gobierno de Kast pueda sostener la decisión de la construcción tanto de las zanjas como de los muros, etcétera, etcétera. No sé si podrías profundizar netamente en cómo las condiciones del terreno de la frontera, tanto con Perú como en Bolivia, complican esta intención del presidente Kast. Claro, es importante conocer un poco el territorio y quizás en la frontera con Perú esto no se da tanto porque se trata de una frontera que tiene sus características, sus hostilidades climatológicas, pero donde esto se nota mucho es la frontera que compartimos con Bolivia. Y es que existen movimientos, por ejemplo, de arena que hacen que se desplacen las masas de arena de distintos lugares y por lo tanto tan caro como instalar una barrera, una zanja, es la mantención de la barrera o de la zanja. Y por lo tanto, si no se incorpora dentro de la implementación de un sistema de estas características, lo que significa la mantención de la infraestructura que se instale para impedir el paso irregular de personas, lo cierto es que estamos hablando de una medida que va a sonar muy bien cuando se instala, va a tener una duración acotada, pero que tarde o temprano se va a hacer inviable en el tiempo. Lo mismo es lo que nosotros podríamos aventurar que sucede con esta idea de generar una especie de retención de personas mientras son reconducidas, lo cual significa tener campamentos o instalaciones de residencia de personas que están en transición para ser expulsadas, porque también se trata de una infraestructura que es muy difícil de sostener en el largo plazo. Por lo tanto, uno tiene que entender que cuando se trata de condiciones geográficas como las que compartimos con ustedes en el Perú o como las que compartimos con Bolivia, lo cierto es que las soluciones no son las que han funcionado en otros lugares, en donde en muy contadas ocasiones la idea de un muro ha servido. Correcto. Y para ir cerrando, Rodrigo, una pregunta clave. Tú has mencionado de que finalmente el objetivo de esta intención del gobierno de Kast es establecer un corredor humanitario, como lo han llamado, para retirar a los migrantes irregulares que ellos identifican. Ahora, la pregunta es, ¿eso demanda una coordinación mayor con los gobiernos vecinos, no solo Perú, Bolivia, sino incluso otros como Colombia, Ecuador y Venezuela? ¿Qué se sabe en torno a ello, de momento, que recién arranca el gobierno de Kast, de lograr ese objetivo? ¿Cómo lo ven allá en Chile? No, el corredor humanitario fue un concepto que se acuñó equivocadamente, creo yo, porque no corresponde a la idea conceptual que se tiene correcta del corredor humanitario, pero se trataba más bien de una especie de túnel migratorio que permitiera que aquellas personas que se quieren expulsar de Chile pudieran llegar a su destino final, que es su país de origen, principalmente Venezuela. Pero se trató de una medida que apareció en la campaña presidencial, en que el hoy día presidente Kast, en ese entonces candidato, tuvo conversaciones con el gobierno en ese entonces del Perú, con algunas autoridades de otros países y que quedó en conversaciones y que incluso en el propio Perú rápidamente todos se dieron cuenta que para el propio Perú no es muy conveniente establecer condiciones para que personas que supuestamente van de tránsito a sus países de origen estén desplazándose por todo su territorio sin tener certeza de que efectivamente están de tránsito y no se van quedando en el camino. La verdad es que este tipo de corredores funcionan más bien cuando se trata de personas que ellas quieren huir,
no personas que tú estás expulsando, y en las cuales existen condiciones en los países de tránsito en que todos ganan con que esas personas circulen por ahí. No es precisamente lo que sucede precisamente o en Perú o en Bolivia, en donde ustedes saben mejor que yo que todos deseamos que esta migración irregular vuelva a su país de retorno, pero lo haga en condiciones de gobernabilidad y en condiciones de orden.